Buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de su franja horaria. Mi nombre es Pablo Ponce de León. Gracias a las autoridades del Consejo que han permitido este espacio para poder comentar algunos temas relacionados con sustentabilidad y particularmente en el área de aseguramiento y de cumplimiento. Como una muy pequeña y muy breve presentación, bueno, yo soy graduado de la carrera de contador público en Argentina, matriculado del Consejo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. He tenido la posibilidad también de poder hacer estudios de posgrado en el exterior, más recientemente un Executive MBA en una escuela de negocios en Francia que se llama ESP. Y también, bueno, he dedicado bastantes años a la parte forense, investigaciones puntualmente, investigaciones corporativas, y por eso, bueno, he hecho una certificación en examinación de fraude. Am, la mayor parte de mi tiempo la dedico a mi puesto de director de auditoría interna en una multinacional que, bueno, tiene su casa matriz en Suiza. Es mi tercera posición de director de auditoría interno, de auditoría interna en multinacionales en Suiza que, bueno, tienen un denominador común en mi carrera que, bueno, básicamente es en el área de manufactura. También, bueno, he tenido la posibilidad de crear y actualmente soy asesor técnico de una consultora que se dedica a temas de sostenibilidad, también radicada en Suiza. Y bueno, además de cuestiones de auditoría y de sostenibilidad, a lo largo de mi carrera he podido tener la posibilidad de trabajar como director financiero, como CFO, como compliance officer, como oficial de cumplimiento, y también en temas de control interno. Y bueno, comencé mi carrera, como muchos que hacen lo que yo hago, como auditor externo, también trabajando para una firma de auditoría. Esto me ha permitido a lo largo de estos años de poder haber podido trabajar con mucha gente de contextos bastante diversos, ya sea en su formación profesional, pero también desde el punto de vista cultural, bueno, en una lista bastante larga de países. Con respecto al tema que nos atiene hoy, em, quería hablar un poquito acerca de el desafío, pero también las oportunidades, que creo que son bastante grandes, las oportunidades para los profesionales en ciencias económicas en lo que se refiere a sustentabilidad. Eh, Personalmente, además creo que para los profesionales en Argentina hoy en día puede significar una posibilidad de poder exportar servicios, que creo que no solamente es bueno desde el punto de vista profesional, puede ser incluso bueno para la economía en Argentina. Y si nos adentramos un poco en este tema, son muchas las actividades. Esta lista no pretende ser exhaustiva, ¿sí? Pero es simplemente para dar una idea acerca de lo que estamos hablando. El profesional puede asistir en el estudio del marco regulatorio desde el punto de vista de reportes de sostenibilidad para el cliente y para su cadena de valor. Esto es importante porque desde el punto de vista de sostenibilidad, no solamente tenemos en cuenta la empresa o el grupo empresario, como haríamos desde un punto de vista de reporte financiero, pero también a través de la cadena de valor, a través de sus proveedores, sus distribuidores y los distintos actores en esa cadena. El profesional además puede aconsejar en el marco de reporte más eficiente para que pueda, primero, asegurar que cumple con la regulación. Segundo, minimizar costos para evitar duplicación. Esto es muy importante en el caso de las multinacionales también para evitar tener que, digamos, tener distintos reportes dependiendo de las jurisdicciones en la cual la empresa trabaje. Y también cubrir las necesidades de los distintos grupos de interés. Si bien hay algunos marcos más recientes como los IFRS que están basados en la perspectiva de los inversores principalmente, el tema de la sostenibilidad fue, y yo creo que es y seguirá siendo también, un reporte que, bueno, que tiene varios interesados, varios grupos de interés, ya sea la comunidad circundante, las actividades de la empresa, empleados, clientes y demás. Otra área también en la que asiste el profesional es a identificar los temas que son materiales, y aquí el tema de materialidad
eso puede ser tema de una clase en sí misma, pero bueno, distintos ordenamientos, distintas regulaciones tienen algunos tintes diferentes con respecto a cómo ese estudio de materialidad se tiene que realizar, si es materialidad financiera, si es materialidad de impacto o si bien es materialidad doble, como actualmente están requiriendo los ESRS, los estándares en Europa. Y al mismo tiempo identificar esos temas materiales para saber qué reportar y bajo qué métricas también reportar, lo que serían como KPIs que la empresa reporta. Y estos pueden venir del análisis de materialidad de la empresa o bien también definidos incluso por la regulación de un país, que las puede definir, por ejemplo, algunos indicadores que tengan que reportar, eh, el equivalente a lo que sería la Superintendencia de Entidades Financieras de Argentina o el equivalente de lo que fuera la Comisión Nacional de Valores en Argentina, en el país en el que se encuentre, por ejemplo, la casa matriz de la empresa. Otro tema que es importante y que el profesional puede asistir de manera con un gran impacto es en el área de adaptar procesos y también los sistemas que transcurren dentro de esos procesos para capturar datos. Principalmente porque en la medida que se pueda capturar el dato de sostenibilidad al mismo tiempo que se capturan los datos de información financiera, no solamente es más eficiente, es más económico, sino que además también se puede contar también con los mismos controles. Un caso muy simple de eso es cuando, por ejemplo, si tenemos que registrar de alguna manera consumo de energía, ¿sí? Muchas empresas ya han actualizado o están en curso de actualizar sus sistemas contables o sus ERPs para que estas registraciones se hagan de forma simultánea, de modo que ingreso el costo de esa factura y al mismo tiempo ingreso el consumo, por ejemplo, en kilovatios. Eso va a ser importante luego para poder clasificar esa información, para poder convertirla con algunos factores y de esa manera poder construir un reporte de emisiones. Muchos habrán visto, por ejemplo, que hoy en día hay varias empresas que, independientemente de que tengan un reporte de sostenibilidad completo o no, muchas tienen su cálculo de huella de carbono o tienen un reporte de emisiones de gases de invernadero, ¿sí? Entonces, el rol del profesional ahí es tratar de identificar cuáles son los puntos de procesos que con pequeñas modificaciones pueden generar un cambio significativo y un ahorro al momento de capturar y procesar esta información. El tema de los controles no es menor, por supuesto. Bueno, todos los que tenemos algunos años ya, recordarán digamos, a partir de lo que sucedió con Enron, eh, digamos, lo que luego apareció con Sarbanes-Oxley y la importancia de los controles, del control interno para la información financiera, ¿sí? También hay un sistema de control interno para la información de sostenibilidad y desarrollar esos controles, o ver en qué áreas se puede descansar también en los mismos controles que aseguran la información financiera, es importante para aumentar la fiabilidad y la integridad de esta información. Otro rol muy importante también del profesional es proveer conectividad entre la información financiera y la información de sostenibilidad. ¿Qué significa esto digamos, con un ejemplo simple? Digamos que, bueno, uno de los elementos que distintas regulaciones desde el punto de vista de sostenibilidad requieren es reportar acerca de riesgos y oportunidades que pueden afectar el curso del negocio, ¿sí? Entonces, uno de esos riesgos puede estar dado por el cambio tecnológico o el cambio productivo como consecuencia de nuevas regulaciones desde el punto de vista de sostenibilidad. Eh, por ejemplo, una empresa que se dedica a fabricar envases plásticos para la industria alimentaria, muchos lo podrán ver en el día a día, que hay, bueno, esto está cambiando y está cambiando rápido, ¿sí?
Muchas empresas han implementado en los supermercados medidas para reducir digamos, los plásticos de un solo uso. Y bueno, si parte de mi línea de negocio es producir envases con ese tipo de plásticos, probablemente tenga un problema de recoverabilidad del valor de esos activos, de ese activo fijo que está dedicado a producir esos envases. Al mismo tiempo me da la posibilidad de poder reconvertirme, generar nuevas inversiones y también tratar de capturar la parte del mercado con envases un poco más amigables con el medio ambiente, en cartón, en papel, etcétera. Por lo menos que tengan otro grado de circularidad. Y eso, bueno, hay una correlación entre ese riesgo que se tiene que reportar desde el punto de vista de sostenibilidad y también la información financiera. Si, por ejemplo, es necesario realizar algún impairment, algún ajuste a la valoración del activo fijo, o si fuera difícil de determinar, bueno, cuáles son, digamos, cuál es la información que tendría que reportar de acuerdo en nota a los estados contables, ¿sí? Y esta es una actividad en la que, bueno, principalmente los contadores están muy bien posicionados como para poder realizar esa conectividad que no es meramente algo que es bueno tener. De hecho, los nuevos estándares de sostenibilidad, los IFRS, puntualmente el IFRS S1, requiere que esa conectividad se realice. También lo que se está observando es que están surgiendo nuevos roles. Esos roles tienen que ver, y esto creo que, bueno, está pasando en muchas profesiones, no solamente en las profesiones de ciencias económicas. De hecho, se estima que en algunos años, en 10 años contando de aquí, puede ser que haya profesiones que actualmente ni siquiera se estén enseñando en las universidades, ¿sí? Pero bueno, hay- hoy en día veo muchas empresas multinacionales que están contratando, digamos, colegas con perfiles de controller de sostenibilidad. Así como en un momento, y bueno, hoy en día también es bastante común tener un controller, por ejemplo, para una fábrica, ¿sí? Que revisa indicadores, pone planes de mejora, reporta a la gerencia con respecto a cómo estamos cómo la empresa se encuentra con esos temas. Se está en este momento reclutando gente y obviamente este una habilidad, un skill que digamos que no, que está en alta demanda, pero también hay poca gente. Entonces es una profesionalidad, es una actividad profesional que estimo que va a tener mucha demanda en un futuro muy, muy cercano. ¿Sí? Y ese controller lo que hace es darle seguimiento de performance, como lo haría desde el punto de vista, digamos, desde hace muchos años, por ejemplo, en la contabilidad de costos, ¿sí? Con respecto a métricas y objetivos que la empresa se ponga por temas que estén relacionados con sostenibilidad, por ejemplo, emisiones, reducción de consumo de agua, reducción de desperdicios, ya sea en el proceso productivo o más abajo en la cadena de valor, para también, bueno, identificar control de gestión, ¿sí? Es decir, identificar desviaciones y ayudar a la gerencia a poner planes como para, digamos, acercarse lo más posible a las metas impuestas. Y por último, quisiera también recoger en todo esto es el rol que, bueno, los profesionales independientes tienen desde el punto de vista de proveer aseguramiento. Van a escuchar, digamos, en este tema muy frecuentemente, ya sea porque, bueno, están en las regulaciones, pero también cuando se estudian temas de aseguramiento en general, acerca del aseguramiento limitado o razonable. A veces el aseguramiento limitado no le hace justicia realmente al trabajo que implica y al valor que da a la información. Es un muy buen grado de aseguramiento, el aseguramiento limitado. Y para eso, bueno, obviamente se tienen que cumplir, además de poder realizar un buen trabajo desde el punto de vista técnico, también cumplir ciertos requisitos de independencia y también de control de calidad en el trabajo de aseguramiento. Bien. Eh, Puntualmente, con respecto al tema de compliance, del cual podríamos hablar un par de horas, eh, quisiera dejarles una impresión, ¿sí? Compliance en el área de sustentabilidad, ¿sí? Está
digamos, esto no es algo digamos, que se prevea que pase, está ocurriendo ahora mismo, ¿sí? Lo que yo llamaría una transición de buenas prácticas a obligaciones de cumplimiento, ¿sí? Eh, los que han tenido la posibilidad por ahí de revisar por curiosidad o por necesidades laborales los reportes de sostenibilidad de algunas empresas, ¿sí? Habrán visto que, bueno, hoy en día son bastante más, por lo menos más gordos de lo que eran antes, ¿sí? Y también, bueno, la cantidad de estándares que se aplican, también eso ha aumentado significativamente, ¿sí? Durante muchos años, ¿sí? Sobre todo a través del Global Reporting Initiative, los estándares GRI, se ha hecho un muy buen trabajo en esta área. De hecho, son estándares que han sido actualizados más recientemente, en el 2021, muchos de ellos, y siguen teniendo una vigencia bastante importante. En el mercado argentino, yo creo que es uno de los estándares tal vez más utilizados en el día de hoy. No es lo mismo en todas partes del mundo, ¿sí? Hay algunos lugares en donde la utilización de GRI es menos predominante, ¿sí? Y con esto también los objetivos de desarrollo sostenible promovidos por las Naciones Unidas. Lo que tienen en común estos dos marcos es que son de aplicación voluntaria, ¿sí? No son requeridos digamos, por una regulación o por una ley en específico. Más recientemente, también ha habido lo que yo llamaría un proceso de consolidación de distintos marcos, ¿sí? Que es lo que ha dado el surgimiento más recientemente, en junio de 2023, a los IFRS de sostenibilidad, ¿sí? Que, bueno, los IFRS, los profesionales en ciencias económicas los conocemos ya desde hace bastante tiempo, en ese caso relacionado a las normas de contabilidad, pero ahora más recientemente con el S1 y el S2, que son normas de reporte de sostenibilidad. Bien, esto surge de la consolidación de distintos marcos de reporte, el reporte integrado, los SASB, o por ejemplo las guías de TCFD relacionadas con información digamos, relativa al clima o al cambio climático, como algunas personas lo llaman, ¿sí? El caso de los ASBI es interesante porque, a diferencia del reporte integrado, los TCFD, eh, digamos, están vivitos y coleando, en mi opinión, porque si bien todos esos KPIs, ¿no? Esos indicadores que vienen de los ASBIs desde el punto de vista, digamos, de impacto en el clima, ya se han incorporado en el S2 de los IFRS, hay una multitud de otros indicadores que en este momento sirven de guía para la implementación de los IFRS. Y estos ASBIs, independientemente de que surjan nuevos IFRS en el futuro, desde el punto de vista de sostenibilidad, se van a seguir actualizando. Actualmente hay aproximadamente 77 estándares de SASB. Muchos preguntarán por qué tantos. La particularidad que tiene es que son estándares que están diseñados para aplicarse digamos, a industrias específicas, sectores e industrias específicos. No es lo mismo el impacto que puede tener desde el punto de vista, por ejemplo, ambiental, una empresa, una aerolínea, ¿sí? Que una empresa de consultoría. Entonces, por eso la perspectiva desde un punto de vista de industria es importante. Primero, para simplificar a la empresa qué indicadores elegir, pero también porque ayuda también desde el punto de vista del inversor. Recuerden que los IFRS tienen el foco en el inversor. Ayuda a la comparabilidad de empresas que por lo menos estén en una misma industria, y en base a eso tomar decisiones de inversión, de alocación de portfolio, etcétera, ¿sí? Hay otros también marcos, como el protocolo de gases de invernadero, que si bien no, digamos, no es un marco regulatorio en sí, está adoptado por varias regulaciones. De hecho, los IFRS, que no son una regulación, hasta tanto el regulador local así lo defina, ¿sí?
lo que sería, por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores o la Superintendencia de Servicios Financieros o entidades financieras. Los IFRS, siempre y cuando no haya digamos, una autoridad en una jurisdicción que diga, bueno, vamos a adoptar estos estándares, no son obligatorios, ¿sí? Lo son una vez que han sido adoptados por las distintas jurisdicciones. Lo mismo pasa con el protocolo de gases de invernadero, ya sea a través de los IFRS, porque el IFRS S2 utiliza este protocolo para lo que se refiere a las emisiones de gases de invernadero de alcance 1, de alcance 2 y de alcance 3. Algunas legislaciones en algunos países que si bien no han adoptado todavía IFRS, sí requieren de algunas empresas, típicamente las empresas del sector financiero y las empresas cotizadas, a utilizar este protocolo como mecanismo de reporte. Y bueno, finalmente, en esta transición de buenas prácticas a regulaciones, para algunas jurisdicciones, aquí menciono algunas de esas regulaciones, la lista es, por supuesto, mucho más larga, sobre todo en la Unión Europea, donde hay una vorágine legislativa muy significativa. Pero bueno, claramente desde el punto de vista de reporte de sostenibilidad, lo más importante es la directiva de reporte de sostenibilidad, que no contiene estándares de reportes como tal, pero bueno, digamos, utiliza unos estándares que son llamados ESRS, que son los estándares de reportes aplicados por la Unión Europea, desarrollados por un organismo que se llama EFRAG, en este caso. Similares desarrollos también se ven en el Reino Unido, digamos, con los UK Sustainability Disclosure Standards. Eh, se- Hay un tema también que creo que es importante, es decir, cómo esta sopa de letras, si bien hay un proceso de consolidación, creo que también es interesante por el profesional entender cómo se espera que evolucione. Hay un dato que creo que no es menor, que es muy significativo, que es quién promueve también los estándares IFRS. Más allá del G7, del G20, hay una organización que se llama IOSCO, ¿sí? Que básicamente es una organización internacional que lo que hace es nuclear los distintos reguladores de los mercados bursátiles. Por ejemplo, la Comisión Nacional de Valores es parte de IOSCO. La Security and Exchange Commission de los Estados Unidos es parte de IOSCO y demás, ¿sí? Entonces, no me sorprendería que bueno, muchas regulaciones empiecen a adoptar los IFRS o alguna variante de los IFRS. De hecho, hubo un documento público que se comunicó en el Reino Unido donde se espera que esos estándares de reporte de sostenibilidad estén basados en IFRS y se espera, personalmente espero, que la similitud va a ser bastante grande porque el periodo de consulta al cual van a estar sujetos esos estándares en el Reino Unido es relativamente corto, ¿sí? Eh, en Suiza, en la jurisdicción en la que me encuentro, ya desde hace algún tiempo, se han hecho modificaciones en el Código de Obligaciones suizo, que es como si fuera el Código Civil y Comercial de Argentina, requiriendo ya realizar este reporte desde el punto de vista climático. Para eso se utiliza las guías TCFD, y también otros temas que están relacionados con derechos humanos, puntualmente la mano de obra infantil, y temas que están relacionados con lo que, bueno, una traducción bastante simple serían los llamados minerales de conflicto, ¿sí? Esos minerales bueno, muchos son tierras raras llamados, cobalto y otros, que son bastante comunes en esta era que estamos viviendo de transición energética, ¿sí? De hecho, por ejemplo, muchos de estos minerales se utilizan para las baterías de los coches eléctricos. El hecho de que tiene una importancia desde el punto de vista de derechos humanos tiene que ver que, bueno, muchas veces estos minerales se obtienen en jurisdicciones que tienen condiciones de trabajo muy duras, con poca o ninguna protección del trabajador, mucho trabajo infantil, eh,
probablemente una jurisdicción donde, digamos, no se rija por el imperio de la ley, que sea incluso países que estén en guerra civil, etcétera. ¿Sí? Entonces, desde ese punto de vista, la Confederación Suiza ha impuesto obligaciones de reporte a, a las empresas para que, bueno, también eso implique que tengan sus mecanismos de debida diligencia para poder hacer el análisis de riesgos y tratar de identificar en su cadena de valor dónde se pueden llegar a producir estas incidencias. Por último, con respecto a los Estados Unidos, y esta es una valoración personal, hay una discusión política bastante importante desde hace ya bastante tiempo y eso, en mi opinión, es lo que lleva a que ciertas normas que desde hace algún tiempo están en borrador, eh, con el Security Exchange Commission de los Estados Unidos, bueno, no terminen de ver la luz en un formato final, ¿sí? Y bueno, se espera que, bueno, yo calculo que para el año que viene ya tendríamos que tener novedades con respecto a los estándares a ser utilizados. De hecho, en el caso del estado de California, está muy próximo en este momento a que, bueno, sujeto a ciertas aprobaciones, ya ha pasado la parte legislativa, eh, que se emitan los requerimientos con respecto a reporte relacionado con el clima. Bien, eh, ¿por qué es importante entender un poco cómo funcionan las distintas jurisdicciones y también eh, por qué es importante tratar de prevenir o de prever algunos desarrollos? Porque, bueno, básicamente a nuestros clientes o a las empresas para las cuales trabajamos le podemos ahorrar bastante dinero, ¿sí? El caso de los Estados Unidos, que lo tomo aquí simplemente como ejemplo, digamos, dependiendo de cómo se vayan emitiendo los estándares, eso va a hacer que compañías más grandes tengan requerimientos de reportar información y después, bueno, va bajando en cascada a compañías que son más pequeñas. Esto es un mecanismo de implementación que es bastante común en todo lo que es el ordenamiento de sostenibilidad. De hecho, en Europa también se realiza de la misma manera, en la Unión Europea. Y esto influye también en el grado de sofisticación también de estos reportes. Por ejemplo, reportar acerca de emisiones de alcance 3 es bastante más arduo para poder recabar la información y para poder reportarla sobre una base medianamente fiable. Y entonces, generalmente, las distintas regulaciones lo que hacen es diferir el reporte de las emisiones de alcance 3, como casualmente se ha hecho con los IFRS en su implementación por el primer año, es decir, las compañías no están obligadas a reportar emisiones de alcance 3, que son esas emisiones que se producen fuera de la empresa y en su cadena de valor y para lo cual necesita obtener información de proveedores, de clientes, y por eso el proceso es más arduo. La misma transición afecta también no solamente el tema de cumplimiento, que es todo lo que he mencionado hasta aquí, sino también los temas de aseguramiento, ¿sí? Y en ese tema de aseguramiento, bueno, compañías más grandes son requeridas implementar en los primeros años aseguramiento limitado, eh, pero bueno, se espera en la medida que pasen 2, 3 años, muchas regulaciones están empezando a pedir también aseguramiento razonable, por lo cual el alcance del trabajo a realizar es bastante más significativo en cuanto a procedimientos y también, por supuesto, también cómo luce el informe del profesional que ha provisto el aseguramiento. Eso nos da una muy buena transición para el tema de aseguramiento como tal y sin tener digamos, una lección con respecto al tema, creo que es importante que los colegas conozcan que hay distintos estándares de aseguramiento, ¿sí? Los que vemos hacia la izquierda, ¿sí? Que son los emitidos por el IASB, este IASB con doble A, ¿sí? Para no ser confundido con el IASB de los estándares de contabilidad dentro de la Fundación IFRS. Este IASB con doble A es parte de la IFAC, ¿sí? De la Federación Internacional de Contadores. Y bueno, durante muchos años ya se viene utilizando el ISAE 3000 puntualmente para lo que se refiere a los, digamos, los trabajos de aseguramiento
con respecto a los reportes de emisiones de gases de invernadero. Se utiliza también otro estándar que es el 3410, que es un derivado del ISAE 3000. Pero es cierto también que fuera de los estándares de la IFAC hay otros estándares de aseguramiento que se utilizan, como el AA1000 de Accountability, y también hay estándares ISO de aseguramiento, como el 14064. ¿Sí? Personalmente estoy más familiarizado con los de la IFAC, pero sí es cierto que hay muchos profesionales también que proveen aseguramiento utilizando otros estándares. Eh, pero bueno, si hay algo que he mencionado durante estos minutos es que, bueno, es una situación que es dinámica, que está sujeto a cambio, que requiere una actualización casi permanente, porque hay varios cambios que se publican incluso en el transcurso de un mes, y también hay cambios desde el punto de vista de aseguramiento. De hecho, hace muy poquito, bueno, esta presentación está teniendo lugar en el mes de septiembre. En el mes de agosto de 2023, la IFAC publicó un borrador que en este momento está en consulta por un nuevo estándar de aseguramiento que es el ISA 5000. Ese estándar va a estar sujeto a un periodo de consulta hasta el 1 de diciembre de este año, y bueno, luego la IFAC tendrá que tomar en consideración los comentarios que han sido provistos por los distintos practitioners, por los contadores o asociaciones profesionales y demás. Se espera que el nuevo estándar esté disponible para fines del 2024. Puede llevar un buen año hasta que el estándar está en versión final. El resto, bueno, es especulación personal, pero calculo que en ese caso, si el estándar está disponible recién para fines de 2024, probablemente sea de aplicación obligatoria en el 2026, para la información sobre la cual se tenga que proveer de aseguramiento referida al año 2025. ¿Sí? Pero bueno, todo esto está sujeto al proceso de que este estándar llegue a una versión final. Y nada previene, por supuesto, que aunque, digamos, ¿quién define que un estándar de aseguramiento es obligatorio? Bueno, en el caso de Argentina, eso lo hace la Federación de Consejos Profesionales, ¿sí? A través de distintas resoluciones técnicas o de distintas comunicaciones. Lo mismo surge con los estándares de aseguramiento. Los estándares de aseguramiento no son de carácter obligatorio para los profesionales por el solo hecho de que la IFAC tenga un estándar en estado final, ¿sí? Así que eso también dependerá jurisdicción por jurisdicción, cómo se van aplicando estos ISA 5000. ¿Sí? Independientemente también de que la empresa tenga o no una obligación de aseguramiento, que eso lo va a definir el regulador. En realidad, muchas veces hay empresas que obtienen también aseguramiento de reportes que están relacionados con temas de sostenibilidad, de emisiones de gases, por ejemplo, o un reporte completo de temas de sostenibilidad, porque así lo requiere, por ejemplo, proveedores de capital, bancos, accionistas y otros grupos de interés que puedan llegar a tener. Entonces, importante mantenerse en contacto, actualizado, porque esto es algo que va a seguir cambiando incluso desde el punto de vista de aseguramiento. También desde el Consejo, si lo comparo también con otras jurisdicciones, debo decir que es impresiona también el trabajo que está realizando el Consejo en Argentina, el Consejo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y hay varias iniciativas desde el punto de vista de capacitación para profesionales. Una de ellas, y creo que es la segunda edición de la Diplomatura en Gestión y Reporte de Desarrollo Sostenible. En esta edición del año 2023 hemos incorporado dos pequeños módulos de 3 horas cada uno, puntualmente focalizándose en temas de compliance, para entender un poco también no solamente qué es lo que puede llegar a pasar en Argentina, pero cómo evoluciona el mundo con respecto a eso. Y también en otro módulo referido a aseguramiento, donde hablamos del ISAE 3000, el 34 y el 3410, digamos, los contenidos que en este momento están en el borrador de la ISA 5000, etcétera.
Muy pronto también tenemos también otro pequeño módulo de unas 3 horas que está incluido en un seminario en este caso, el seminario que es acerca de, digamos, cómo actúa el profesional en ciencias económicas como compliance officer y también como asesor en la prevención de delitos económicos. Desde el punto de vista de compliance, este es un tema que, digamos, es de bastante actualidad, así que también tenemos una parte dedicada a través de este seminario al tema que aquí presento. Y en este momento se encuentra en curso de desarrollo también un curso de actualización en compliance y aseguramiento, ¿sí? Que esto puede llegar a ser particularmente interesante, no solamente a aquellos que le interese el tema de compliance y aseguramiento como tal, pero para aquellos que hayan hecho, por ejemplo, la diplomatura en gestión y reporting el año anterior y ese módulo todavía no estaba. ¿Sí? Así que creo que les puede llegar a ser interesante también para estos colegas. Bien, de mi parte, bueno, otra vez, muchas gracias, tanto a a las autoridades del Consejo como a aquellos que se están tomando el tiempo de tratar de entender un poquito este tema. Y bueno, estamos en contacto, nos veremos pronto. Gracias.